tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a Ultimátum Noticias, un resumen de todas las informaciones más importantes que se han generado aquí en Chiapas. Principalmente, si hay algo a nivel nacional, también lo haremos notar. El día de hoy los ojos del mundo están puestos en las elecciones para presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hace varias semanas ya le han dado una ventaja importante al candidato demócrata Joe Biden sobre el actual presidente republicano Donald Trump, pero algunos otros analistas dicen que no hay que cantar victoria por adelantado. Ahorita pues ya se han estado reuniendo resultados de las votaciones en algunos estados de la Unión Americana, pero faltan todavía más. Y hay que recordar que allá las votaciones pues son distintas a las de México, así que pudiesen reunir las votaciones directas de la gente, pero faltaría la que están haciendo por correo. Allá pueden votar por correo a distancia, y además el sistema que tienen pues termina definiéndolo un colegio electoral. Así que pues todavía ahorita, aunque le demos algunos números que ya están siendo fijados allá en los Estados Unidos, todavía no hay una marcada distancia entre uno y otro candidato, o no hay una visión definitiva de quién pudiese ganar. Pero al final del noticiero le voy a presentar esos datos que son muy importantes, porque pues es el país vecino nuestro. Donald Trump se ha portado pues muy grosero, muy ofensivo, muy humillante con los mexicanos, y muchos mexicanos pues deseasen que ganara el otro candidato. Por eso pues es importante mencionarlo, ¿verdad? Pero antes vamos a ir a las cosas que han acontecido aquí en el estado de Chiapas. Las lluvias todavía no dejan de causar estragos en algunas partes de la entidad. En un instante le voy a platicar de algunos problemas que han estado causando las lluvias en las carreteras de algunas áreas del estado de Chiapas, pero también en las presas. Nuevamente las presas están lanzando un llamado de alerta porque están llegando a su máxima capacidad de llenado. Aquí en Tuxtla Gutiérrez pues no ha estado lloviendo constantemente en los recientes días, pero en otras partes del estado sí ha estado registrándose precipitaciones pluviales muy importantes. También le hablaré de un lamentable accidente ocurrido el día de hoy allá adelante de Terán, rumbo a Real del Bosque, en donde pues una unidad de pasajeros chocó contra una patrulla, hubo 8 heridos. El asesinato de un albañil el día de hoy también en una colonia de Tuxtla Gutiérrez, y pues algunas otras manifestaciones. El Conejo Bus. El Conejo Bus todavía no deja de ser noticia, aunque ayer se declaró ya extinta esta empresa que había estado funcionando en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en las principales vialidades, pero ahora están protestando los empleados porque esa empresa tendría que liquidarlos de acuerdo con la ley, y hasta ahorita no les han dicho si eso va a suceder, y los trabajadores pues están preocupados. También allá en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, el que está en Chiapa de Corzo, para ese aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Albino Corzo, hubo una manifestación también atípica. Trabajadores de la empresa Interjet fueron a protestar porque pues esta aerolínea dejó de funcionar de manera repentina desde hace 2 meses, abandonó sus cubículos, sus módulos de atención ahí en el aeropuerto. A sus trabajadores también los dejó a la deriva, y hoy pues ya fueron a protestar porque están exigiendo que las autoridades intervengan para exigir a esta aerolínea que les pague sus sueldos. Los dejó abandonados. Pero bueno, vamos a empezar con este asunto de las lluvias. Vean estas imágenes que son impresionantes de deslaves y derrumbes que hubo allá rumbo a Simojovel. Dejó prácticamente incomunicado a Simojovel y a otras poblaciones que se encuentran en esa zona por algunas horas. Esos derrumbes, deslaves que están ocurriendo como consecuencia de las intensas lluvias de los recientes días. Nuestro corresponsal en esa zona nos está reportando, adelantando que también hay casas colapsadas,
los derrumbes que causaron la suspensión a la circulación por algunas horas. Dicen que a esta hora de la noche la circulación vial ya se logró restablecer para satisfacción de todos los habitantes de esa zona, porque pues había filas de carros de aquí para allá y de allá para acá, los que quieren venir a Tuxtla Gutiérrez y los que van de esta parte de Chiapas hacia esa zona de la entidad chiapaneca también. Pero bueno, esa es la información escueta que tenemos hasta este momento. Lo único más preocupante había sido el cierre de esta carretera, porque pues obstaculiza el tránsito de las personas que tienen necesidad de estar yendo hacia allá o viniendo al centro de Chiapas también por alguna circunstancia que se les haya hecho necesidad en las recientes horas. Se restablece la circulación vehicular, dice nuestro corresponsal allá, pero nos está reuniendo información sobre algunas casas que pudieron haber resultado dañadas también por las lluvias. En otro punto, en Yajalón, también hubo afectaciones a un tramo carretero en donde se registró un hundimiento y un derrumbe de 35 metros de largo por 1 metro de profundidad. Personal de obras del ayuntamiento de Yajalón abrió un camino de emergencia provisional en ese mismo lugar para la circulación de vehículos y las personas pudieran continuar con su comunicación hacia esas localidades de Yajalón y Chilón. Mientras tanto, decenas de transportistas quedaron varados al no poder pasar en la zona y los pasajeros pues se tuvieron que bajar de las unidades y seguir su destino caminando o para tomar otro vehículo un poco más adelante. Pues estos son los dos puntos de mayor afectación que nos reportan nuestros corresponsales el día de hoy en lo que se refiere a tramos carreteros dañados. Pero las lluvias también están causando problemas a las presas, le decía yo. Las dos presas ubicadas en la región de Mezcalapa, como son la de Malpaso y Peñitas, se encuentran en niveles altos debido a las constantes precipitaciones pluviales de las últimas fechas en esa región, confirmó la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. La presa de Netzahualcoyotl, también conocida como Malpaso, se encuentra al 90% de su nivel máximo ordinario, mientras que Peñitas está al 89%, pues casi al mismo nivel están las dos presas. 90%, dice la CONAGUA. Autoridades de esta dependencia informaron que la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que aplicar desfogues en ambas hidroeléctricas a fin de que no se dañe la estructura y que no exista un nivel crítico de llenado que pueda representar un peligro de colapso de las propias hidroeléctricas. Entonces, para prevenir alguna circunstancia de ese tipo, pues tienen que abrir las compuertas, desfogar el agua y se va pues rumbo a Tabasco, desafortunadamente, toda esa agua. Pero bueno, en este momento reportan que está al 90% del llenado estas dos presas, la de Malpaso y la de Peñitas. De esta zona de Chiapas nos vamos hasta la costa. Maestros de la CENTE bloquearon un tramo carretero porque no quieren que llegue a trabajar ahí una supervisora de zona escolar. Maestros y padres de familia de la zona escolar 103, pertenecientes a la CENTE, bloquearon el tramo carretero Iglesia San Isidro entre la 21 de marzo y la Parada Victoria. El cierre fue en la vía de la carretera internacional y lo hicieron para dejar en claro que no permitirán la reinstalación de la supervisora Leonarda Teddy Agustín Ventura, quien fue removida en 2016 por haber atentado contra los derechos laborales de los maestros de esa área. Colocaron piedras, troncos, lazos y lonas en alusión a la sección 7, reiteraron que no consideran a esta persona apta para desempeñar el cargo porque volverá a llevar problemas entre los maestros y la parte sindical de esa zona. Ya había provocado problemas antes y ahora la querían reinstalar y por eso hicieron los maestros esta manifestación allá en la costa. Pasemos ahora a Tuxtla. Los trabajadores del Conejo Bus, le decía yo al inicio,
pues realizaron una protesta esta mañana allá en el Parque Central frente a Palacio de Gobierno. Son ex trabajadores del Conejo Bus, están demandando el pago de sus finiquitos y prestaciones de ley que les corresponde. Esto después de que en las recientes horas les informaron que el Conejo Bus, esta empresa que manejaba el Conejo Bus, ha quedado extinta. Estos microbuses que atravesaban la ciudad de oriente a poniente y viceversa, de norte a sur y también viceversa, que las conocíamos desde hace mucho tiempo como las famosas rutas 1 y 2, que eran muy importantes, los transportistas, los choferes lo sabían, mucha circulación de pasajeros y bastante dinero que les quedaba precisamente porque pues ellos decían eran buenas rutas. Ahí pues sustituyeron a las combis hace algún tiempo por estos microbuses, se creó la empresa del Conejo Bus y no funcionó, fracasó. Entonces ya la declararon extinta y bueno, pues a los trabajadores les dijeron que adiós. Y estos cerca de 70 trabajadores entre operadores mecánicos y personal administrativo del Conejo Bus exigen a Citusa, se llamaba esta empresa, les pague su liquidación conforme a derecho, así como las prestaciones que les corresponden, ya que tienen entre 7 y 10 años de antigüedad trabajando ahí. Los empleados señalaron que la mañana del domingo, 1 de noviembre, fueron llamados al patio central del encierro de las unidades, que están allá por Protección Civil, adelantito del aeropuerto de Terán, y les notificaron que ya no operaría el Conejo Bus y que la empresa Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, cuyas siglas son Citusa, daba por concluida su relación laboral con ellos. Esa fue la manifestación que hicieron. Nosotros consideramos que pues esta empresa va a tener que responder por el pago de estos trabajadores porque no los pueden dejar a la deriva. Tienen derechos y se les tiene que proteger esos derechos. Y en otra nota, trabajadores de Interjet, esto en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, le decía yo, se manifestaron esta mañana también en el aeropuerto, tal y como lo hicieron en otras terminales del país. Resulta que están exigiendo a la empresa el pago de salarios atrasados a más de 5,000 empleados en todo México. Estos trabajadores chiapanecos dijeron que la aerolínea les adeuda sueldos desde hace 4 meses y que no les dicen cuándo les van a pagar. Añadieron que su sindicato los habría dejado a la deriva, los abandonaron, ya que aunque les pidieron participar en esa protesta, no les comentaron si se había obtenido alguna respuesta a nivel nacional. Este es un problema parecido a algunos otros que ya se han presentado. Recordamos algunos que la empresa mexicana de aviación quebró también hace como 2 sexenios, paró como 70 aeronaves Boeing a nivel nacional e internacional y dejaron también a todos los trabajadores protestando. Hasta hace poco seguían protestando porque no les había pagado esa empresa todo lo que les correspondía por derecho, ¿verdad? También aquí en Chiapas quebró la empresa Aviaxa hace algún tiempo. Hasta hace poco había un avión de Aviaxa ahí varado en el aeropuerto, pero arrinconado por ahí, se alcanzaba a ver desde la terminal aérea que estaba ahí abandonada esa aeronave, la única que había quedado como un emblema de Aviaxa, una aerolínea regional que también quebró hace algunos años. Bueno, y ahora le está pasando a Interjet. Seguramente la pandemia, la crisis económica generada por la pandemia les pegó muy duro, pero pues no se vale dejar tirados a los trabajadores así nada más, ¿no? Debieron haber buscado alguna forma de resolverles los adeudos que tienen con ellos. Seguramente también las autoridades van a intervenir para defender los derechos de esos trabajadores. Y pasemos a otro asunto. El gobernador Rutilio Escandón ha estado haciendo una gira muy intensa este fin de semana allá en Tapachula y el día de hoy nos reportan que el gobernador aseguró que con voluntad y honestidad el dinero se invierte en las verdaderas demandas del pueblo chiapaneco, y ejemplo de ello es que en el estado son 302,000 personas adultas y adultos mayores quienes reciben el beneficio
que les entrega el gobierno. Encabezó la entrega de programas pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y de personas con discapacidad en el municipio de Tapachula. El gobernador destacó el trabajo coordinado con el delegado federal de programas integrales de desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, el cual dijo es fortalecido por las y los servidores de la nación al recorrer todo el territorio estatal para que la gente reciba los recursos directamente, sin intermediarios. Ahí estuvo el gobernador, pues. Y en otra nota, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca asistió a la sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 8 y a la firma de convenio de colaboración Fortamum 2020 en Tapachula. Allí hizo un llamado respetuoso a las y los presidentes municipales para que asistan a las mesas regionales de seguridad. Recordó que esta estrategia diseñada por la Federación tiene como tema principal garantizar la seguridad y la tranquilidad de los chiapanecos. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas expresó que el presidente López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón están trabajando de manera coordinada y en unidad con el fortalecimiento de los cuerpos policiales a través de entrega de equipamiento y capacitación para construir un Chiapas en paz y más seguro. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, en otra nota, se pronunciaron diputadas contra la violencia política y violencia digital en el Estado por un contundente rechazo a las manifestaciones de violencia política y a la violencia ejercida en espacios digitales contra las personas en general y las mujeres en particular. Se pronunciaron las diputadas de la 67ª legislatura, quienes señalaron que es necesario detener esta incidencia que llega al punto de poner en riesgo la integridad de las y los ciudadanos involucrados. Durante la sesión ordinaria, las diputadas Luz María Palacios del PRI, Janet Obando del PAN, Adriana Bustamante de Morena, Nairobi Ojeda del PT y Aide Ocampo Olvera del PRI, abordaron la máxima tribuna del Estado para alzar la voz en contra del fenómeno de violencia política ejercida por los presidentes municipales y demás funcionarios públicos, así como la manifestación de violencia ejercida en contra de funcionarias, diputadas y ciudadanas a través de las redes sociales, lo que podría poner en riesgo la integridad física de los involucrados. Este fue un tema preponderante el día de hoy en el Congreso del Estado, principalmente por las diputadas mujeres. Vamos al bloque de Rojas. El día de hoy hubo un choque entre una combi y un vehículo de uniformados de seguridad pública. 8 personas resultaron lesionadas, 4 policías y 4 pasajeros de una combi en un choque suscitado entre la unidad del servicio público y la patrulla de los uniformados en el tramo carretero de Terán hacia Real del Bosque, a la altura del aeropuerto de Terán. Un breve reporte de mi compañero Edberg Mallorca. Veamos. En este momento nos encontramos sobre la carretera Alejido Emiliano Zapata, a la altura de la colonia Loma Bonita, concretamente enfrente de las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil del Estado, en el que pues podemos ver esta unidad de la ruta 111-14 en la que sufrió un accidente de tránsito luego de ser impactado por una patrulla de la policía estatal. Hay 8 personas lesionadas, 4 elementos policiales y 4 pasajeros de este transporte público. En este momento están siendo valorados por los paramédicos de Protección Civil estatal, los cuales están realizando la valoración, como ya habíamos mencionado. Lo repetimos, son 8 personas lesionadas, 4 elementos policiales. Otro hecho lamentable ocurrió en la colonia Plan Chiapas, de aquí mismo de Tuxtla Gutiérrez. Resulta que sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a un albañil mientras éste realizaba sus labores cotidianas trabajando en una construcción, y hasta allí llegaron los asesinos, lo ultimaron y huyeron con rumbo desconocido. El reporte también a cargo de nuestro compañero Edberg Mallorca. La calle trituradora de la colonia Plan Chiapas, en
en la colonia Plan Chiapas, en el que hace algunos momentos una persona del sexo masculino de nombre Cristian Armando fue ultimado a balazos mientras se encontraba en una obra, ya que pues presuntamente se dedicaba a la albañilería. Los responsables aparentemente se desplazaban a bordo de una motocicleta color blanca, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Ya se encuentran en este momento los elementos de la policía estatal realizando el acordonamiento de la zona para evitar que los curiosos ingresen al punto. Repetimos, es la carretera La Trituradora en la colonia Plan Chiapas del municipio de Chiapa de Corzo. Bien, pues hasta ahí este breve resumen de noticias correspondiente a este martes 3 de noviembre del 2020. Pero antes, déjenme comentarle pues que están circulando ya algunos datos de las elecciones allá en los Estados Unidos. Todas las cadenas importantes de televisión a nivel mundial están concentradas allá, justamente en Washington, en la capital de los Estados Unidos, en donde se concentra toda esta información. Y la nota importante que está surgiendo hasta ahorita es de que en los votos contabilizados hasta ahora se concentran en 16 estados a favor de Joe Biden, el demócrata, y 13 estados están hasta ahorita a favor de Donald Trump. Y ahí van a seguir fluyendo los resultados, ¿verdad? Le decía yo al inicio que todas las empresas encuestadoras ya daban por triunfador a Joe Biden con un margen de 7%, 8%, algunos otros con el 10% de ventaja, pero si vamos ahí algo moderado estaría entre 6 y 7% la diferencia de las encuestadoras, pero a veces no reflejan toda la realidad, ¿verdad? Por adelantado. En muchos casos sí le atinan, pero en algunos otros no. Entonces habría que esperar. También estos resultados que se están dando hasta ahorita indican que Joe Biden va a la delantera, pero a veces no se cuentan los votos con la misma intensidad en un estado que en otro. Van fluyendo los votos de una manera muy lenta en algún lado y de una manera muy acelerada en otro. Entonces, en los estados donde va el conteo bastante lento, pues hay que esperar los resultados porque podrían ser a favor de uno o de otro candidato. Entonces, la noche creo que va a ser muy larga todavía para los estadounidenses, que son los principales interesados en esta elección, pero también los jefes de estado del mundo por la relación que llevan, la relación internacional que llevan con los presidentes de esta nación, la más poderosa del orbe, ¿verdad? Entonces, por eso la atención está centrada en estos comicios y pues seguramente para mañana ya tendremos los datos más claros respecto de quién podría ser el triunfador de estas elecciones y también el significado que tendrá si queda Donald Trump reelecto y si gana Joe Biden, qué podría significar para México si gana uno o gana el otro. Ya se lo estaremos comentando con mucho más oportunidad y claridad más adelante cuando ya se tengan resultados mucho más contundentes de esas elecciones. Por el momento, muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.